El riesgo país es el riesgo de una inversión económica, debido a solo factores específicos y comunes a cierto país. Puede entenderse como un riesgo por medio de las inversiones realizadas en cierto país. Este riesgo mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos que son inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. También de esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional, variables importantes para la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico institucional. La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's anunció que elevó la calificación de riesgo país de Guatemala y la pasó de un BB- a BB con perspectiva estable. Dicha mejora está relacionada por la resiliencia que presenta la economía guatemalteca, así como por su larga trayectoria de estabilidad macroeconómica, y entre estos los aspectos que resalta el informe de la calificadora sobre las fortalezas de Guatemala se mencionan las siguientes. 1. Un déficit fiscal bajo, así como niveles de deuda adecuados. Segundo, una política monetaria sólida que apoya la estabilidad. Se espera tener una inflación controlada también, y asimismo el informe resalta la expectativa de crecimiento para Guatemala, indicador en donde se estima un aumento de 3.4% del Producto Interno Bruto para el 2023 y porcentaje de 3.5% en los próximos años. Al respecto de los tipos de riesgo país, nos habla del riesgo soberano, que es el riesgo de impago de deudas, aplicable tanto a países como a empresas o individuos de administraciones públicas. En el riesgo de transferencia, la posibilidad de impago por escasez de divisas en el país que emite la deuda. Este es el que se produce cuando un deudor, a pesar de contar con fondos suficientes, no puede convertir su moneda local en divisas. Y por último, el riesgo político, que es un tipo de riesgo financiero que puede afectar a inversores, así como gobiernos. Este riesgo está asociado a factores que no son propios del mercado, como políticas sociales o eventos relacionados con inestabilidad política. Riesgo soberano. En la valoración del riesgo soberano destacamos los 7 factores que presentamos a continuación. Situación política. Es la estabilidad política, eficacia del gobierno, fortalezas de las instituciones, riesgos de conflictos políticos internos o ya sea externos, la pertenencia a una zona geográfica política o militarmente conflictiva y el grado de corrupción. La situación macroeconómica. Tasa de crecimiento económico y volatilidad, tasa de inflación, credibilidad de instrumentos de la política monetaria, tasas de interés nominales y reales, saldo del sector público y nivel de la deuda pública, grado de desarrollo del mercado local de bonos. Estructura económica, renta per cápita y distribución de la renta, movilidad social y tamaño del país, concentración de exportaciones en pocos bienes o servicios. Sector bancario, créditos bancarios de mala calidad, rentabilidad de la banca, tasa de ahorro doméstico, accesos al crédito bancario, equilibrio entre activos y pasivos bancarios en moneda extranjera, la existencia de una institución de seguro de depósitos y el grado de desarrollo y eficacia de la supervisión bancaria. Sector externo, saldo de las balanzas comercial y corriente, el régimen de tipo de cambio, el nivel de la inversión extranjera directa y en cartera, la existencia de controles de cambios, el historial de devaluaciones, el nivel y estructura de la deuda externa, el historial de pagos y el nivel de reservas exteriores. Indicadores de mercado. EMBI Plus, spread soberano, riesgo de impago del país, spread del Credit Default Swaps, el CDS, rating soberano a largo plazo en ME, de agencias calificadoras como Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating. Razones del riesgo de transferencia. Dentro de las razones tenemos las siguientes: grave desequilibrio en la balanza de pagos, choque de confianza que provoque salida masiva de capitales, impago de deuda externa privada, devaluación significativa de la paridad de la moneda, guerras y revoluciones, catástrofes naturales, expropiaciones y nacionalizaciones y falta de cumplimiento de compromisos y contratos por el gobierno. Dentro del riesgo país encontramos también a riesgo político en general. Se refiere o está vinculado a la incertidumbre y las posibles complicaciones que surgen de las acciones de un gobierno. Esto puede incluir una gama amplia de acciones, desde cambios en la política fiscal hasta la expropiación de activos. En este sentido, tanto el riesgo político estricto como el riesgo administrativo puede considerarse formas de riesgo político. Dentro del riesgo político en general encontramos al riesgo político estricto. Este riesgo está vinculado a las pérdidas producidas por acciones gubernamentales, de hecho las específicas dirigidas contra una empresa determinada,
convulsiones sociales, nacionalizaciones, entre otros. Este riesgo puede clasificarse como un subtipo dentro del riesgo país. Algunos ejemplos podrían ser la confiscación, expropiación o nacionalización de activos. Es decir, un gobierno puede decidir tomar control de los activos de una empresa, lo que puede resultar en pérdidas significativas para dicha empresa. Otros ejemplos pueden ser embargos y bloqueos aduaneros. Estas restricciones comerciales dificultan directamente la importación o exportación de algunos bienes, por ende afectan a las empresas que dependen de dicho comercio. También otro ejemplo es la ruptura de la cadena de suministros, puesto que los conflictos políticos pueden interrumpir las cadenas de suministro, lo que también afecta directamente al sector empresarial privado. Dentro del riesgo político en general encontramos también el riesgo político administrativo. Este tipo de riesgo se refiere a las implicaciones que las acciones de un gobierno o los posibles cambios en la política de un país puedan tener sobre el grado de libertad del sistema económico privado y en particular sobre las operaciones de las empresas extranjeras en dicho país. Al igual que el riesgo político estricto, el riesgo administrativo también puede clasificarse como un subtipo de riesgo país. Algunos ejemplos del riesgo político administrativo que encontramos son los cambios en la política fiscal. Podría decidir el gobierno aumentar los impuestos, por ende se afecta. Cambios en la política comercial, otro de los ejemplos, o también los cambios en la política de inversión extranjera. Los cambios en las leyes laborales como tal, todo lo que tenga injerencia directamente entre el gobierno y la parte del sector privado. Algunos factores de riesgo país es el factor económico. Este incluye el déficit fiscal, ingresos y gastos, el crecimiento del PIB como tal, la relación también de ingreso-deuda y la consistencia de políticas macroeconómicas y el grado de diversificación de las exportaciones. Otros factores son los factores políticos, como la inestabilidad política de las instituciones, que se reflejan en cambios abruptos o no planificados en el gobierno o los cargos políticos directamente. Los factores sociales también son parte relevante en el riesgo país, puesto que el comportamiento de los ciudadanos y los movimientos políticos sociales pueden generar conflictos y protestas. Los índices de riesgo país son herramientas utilizadas para medir los riesgos asociados con la inversión de un país en específico, creados por instituciones financieras y se utilizan como referencia en todo el mundo. Por ejemplo, el Emerging Markets Bond Index, que mide la diferencia entre la tasa de interés de los bonos emitidos por un país emergente con respecto al interés de los bonos emitidos por Estados Unidos o Alemania. También tenemos al ENVI Plus. Esta es una versión amplia del ENVI que incluye más bonos. Y luego está también el ENVI Global, que incluye aún más bonos que el ENVI Plus incluso, y se considera medida más completa del riesgo país. Riesgo reputacional, pues hay tres definiciones. Una de ellas es la financiera, que es el tipo de amenaza o peligro que provoca una pérdida potencial de capital financiero o social o la participación en el mercado debido a los daños relacionados con la reputación de una empresa. Según J.P. Morgan, es el riesgo que una acción o situación o transacción o ya sea una inversión que pueda reducir la confianza en la integridad y la potenciación de los clientes, accionistas, empleados o público en general. Según la Superintendencia de Bancos, pues este riesgo es la posibilidad de una pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, ya sea cierta o no. La pérdida o merma de la reputación de una organización es producida por la percepción negativa que el entorno social tiene sobre la empresa. Es por esto que en el acuerdo manejo de este riesgo se debe contemplar las siguientes características, ya que este riesgo es global porque una mala reputación afecta a toda la compañía. Viral porque una acción de mala reputación puede recorrer por todo el mundo en cuestión de minutos por las redes sociales. Tangible porque en algunas situaciones se puede cuantificar y medir las pérdidas. Reversible
porque por medio de una buena reacción y gestión a un impacto de riesgo reputacional, las entidades pueden ocasionar un impacto positivo y estratégico porque se puede modificar el modelo del negocio para mitigar que el riesgo reputacional que ocasionó una mala reputación en las entidades. El objetivo principal de la administración del riesgo reputacional pues es evitar que la empresa junto con sus sucursales y subsidiarias se vean expuestos a potenciales daños en su activo más preciado, que es su reputación. Es por ello que es necesario que cada línea de negocio tenga en consideración este tipo de riesgo conjunto con otros asociados al momento de analizar y lanzar nuevos productos y o servicios. Se deben de tomar en cuenta algunas prácticas que pueden ayudar a una buena mitigación del riesgo reputacional. Está la pronto escalamiento, no tomar decisiones aceleradas, compromiso y conocimiento, divulgación de los hechos relevantes y de manera inmediata, tener en cuenta el espíritu y no solo la letra de la ley, una duda mínima de consultar y de escalar. La reputación corporativa incluye responsabilidad social empresarial, la ética empresarial, las relaciones laborales, cuestiones medioambientales, la imagen percibida de los clientes, internos y externos, y adicional a ello, podemos decir que una buena gestión de imagen no quiere decir que necesariamente tengamos una buena gestión de riesgo reputacional. Factores a considerar en el riesgo reputacional: noticia pública negativa, litigios onerosos, pérdida de negocio, rumores sobre las prácticas de la entidad bancaria, cualquier deterioro de imagen. Cabe recalcar que estos factores a considerar son fuente obtenida de la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo gestionar el riesgo reputacional? La gestión del riesgo reputacional se debe sustentar bajo 4 pilares básicos. Uno es la identificación. Las compañías deben de invertir para identificar cuándo se puede hacer un riesgo reputacional. 2 es la valoración. Realización de modelos para identificar el impacto de los riesgos. 3 es la gestión. La gestión de riesgo debe ser transversal desde los empleados hasta la alta dirección de la compañía. Número 4, la mitigación. Entre las principales técnicas de mitigación se encuentran los planes de continuidad del negocio y planes de comunicación. Adicional a los 4 pilares ya mencionados, las empresas pueden realizar acciones inmediatas ante una situación por medio de lo siguiente: planes de continuidad del negocio y planes de comunicación. Estos planes gestionan de forma eficiente, ya que brindan una pronta respuesta al riesgo reputacional, mitigando significativamente los daños que pudieran ocasionar este riesgo. La Superintendencia de Bancos nos indica cómo gestionar el riesgo reputacional de 4 formas. La primera es concientizando al personal, viendo cada actitud que afecta a la reputación y viendo cómo informar de cualquier tema que pueda afectar la reputación de la entidad. Como segunda opción, nos indica evaluar nuevos productos antes de su lanzamiento, utilizando un plan de viabilidad y supervisión de auditoría interna. Como tercer punto, nos dice que debemos utilizar datos históricos sobre reclamaciones o quejas, manteniendo y analizando periódico del registro de reclamaciones. Y también nos indica que debemos evaluar los eventos con repercusiones sobre la reputación. Y como cuarto y último punto, nos indica que debemos aplicar códigos de conducta y que estos códigos deben ser valores básicos de la organización. Se deberá recordar que el riesgo reputacional se deriva de la materialización de otros riesgos y de su gestión deficiente, por lo que para gestionar adecuadamente este riesgo será necesario que primero se gestionen adecuadamente los riesgos que lo provocan. Índices de riesgo país. Es una medida que evalúa la estabilidad financiera y económica de un país en particular.
Este índice se utiliza para evaluar el nivel de riesgos que enfrentan los inversionistas y prestamistas al realizar transacciones comerciales, inversiones o préstamos en ese país. Se calcula teniendo en cuenta diversos factores como la situación política, económica y financiera, la estabilidad monetaria, la deuda pública y otros indicadores que pueden influir en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. Dentro de los índices encontramos el Envy Plus o el Envy Global. Del Envy Plus podemos ver que es un índice de bonos de mercado emergente que mide el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno y entidades corporativas del país en desarrollo. El Envy Global se divide en varias categorías como bonos soberanos emitidos por el gobierno, bonos corporativos emitidos por empresa y bonos denominados en moneda local o en moneda extranjera. Rating país. Mide la capacidad de un país, gobierno o empresa para hacer frente a su deuda y por lo tanto el riesgo que conlleva invertir en ella. La calificación de la deuda indica a los potenciales inversores el riesgo que asumen al invertir en un producto financiero en un momento determinado. La calificación depende de varios factores. Podemos encontrar las agencias de calificación. Emiten periódicamente sus calificaciones, las cuales incluyen una opinión a largo plazo, una a corto plazo y las expectativas futuras sobre esa calificación.